En una mañana húmeda de octubre de 2023, en el corazón de la Ciudad de México, Omar García Harfuch se encontraba en la sala de crisis de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Afuera, la lluvia golpeaba con fuerza los ventanales blindados mientras la ciudad seguía con su ritmo frenético. Dentro, el ambiente era tenso. Acababa de recibirse información de inteligencia sobre la localización exacta de un líder operativo del Cártel de Jalisco Nueva Generación, escondido en un edificio residencial de 1900. La alcaldía Gustavo A. Madero. La decisión sobre cómo proceder recaía exclusivamente en Harfuch. Eran las 05:45 horas cuando Harfuch ingresó al centro de comando táctico, saludando brevemente a los mandos presentes. El aire estaba cargado de tensión, pero su expresión era serena. Frente a él, 3 pantallas mostraban imágenes térmicas del inmueble vigilado, el flujo vehicular en la zona y reportes en tiempo real de unidades encubiertas desplegadas a menos de 200 metros del objetivo. Las opciones eran claras: irrumpir de inmediato con la fuerza de élite o esperar la llegada de un equipo de negociación. Sin embargo, no había tiempo para titubeos. La atmósfera en la sala era de expectación contenida. Cada operador esperaba la instrucción que desencadenaría una acción con consecuencias potencialmente irreversibles. El equipo de inteligencia señalaba que el sospechoso estaba armado y acompañado de al menos 3 guardaespaldas, con un alto riesgo de enfrentamiento. Al mismo tiempo, existía la posibilidad de que en el lugar se encontraran civiles, lo que complicaba aún más la operación. Todo el peso de la decisión descansaba sobre los hombros de Harfuch. El clima exterior, con una llovizna persistente y cielos grises, parecía reflejar la presión interna del momento. Harfuch se mantuvo de pie, observando los datos proyectados, mientras su equipo esperaba en silencio. Sabía que en menos de 2 minutos debía emitir una orden: avanzar o esperar. En su mente se activaban los protocolos que, durante años, había perfeccionado, diseñados para optimizar la toma de decisiones en situaciones límite como aquella. Desde su primer día en las fuerzas de seguridad, Harfuch comprendió que en contextos de alto riesgo, la peor respuesta es la indecisión. Sin embargo, decidir precipitadamente también puede ser letal. Por eso, en cada operación que dirige, implementa un proceso sistemático que combina su experiencia en el terreno con conocimientos avanzados en neurociencia aplicada al liderazgo táctico. En esta ocasión no sería diferente. A lo largo de su carrera, Harfuch ha enfrentado decenas de situaciones similares: emboscadas, persecuciones y operaciones de rescate en las que cada segundo puede significar la diferencia entre el éxito y la tragedia. Sin embargo, cada nuevo operativo presenta variables únicas que requieren análisis frío y meticuloso. Esa madrugada, mientras observaba las imágenes en las pantallas, sus pensamientos no estaban en el pasado, sino en la inminente necesidad de decidir. El protocolo indicaba que debía considerar varios factores: la posibilidad de bajas civiles, el poder de fuego del enemigo, la seguridad de sus elementos y la repercusión mediática de la operación. A pesar de la complejidad de la situación, Harfuch no mostraba señales visibles de nerviosismo. Su respiración era pausada y su postura erguida, reflejo de un control emocional que sus subordinados siempre admiraron y en ocasiones temieron. Uno de sus asistentes le acercó un informe actualizado. La inteligencia confirmaba que uno de los sospechosos había salido del inmueble minutos antes, pero se desconocía si había regresado. Este nuevo dato aumentaba la incertidumbre. Harfuch pidió que le repitieran la estimación del número de personas dentro del edificio. El analista de inteligencia respondió: entre 4 y 6 sujetos, probablemente armados. La presión se intensificaba. El reloj marcaba las 05:48. Harfuch sabía que cualquier retraso podía significar la fuga del objetivo, o, peor aún, una emboscada contra sus elementos ya desplegados. En ese instante, mientras todos contenían la respiración esperando su decisión, Harfuch cerró brevemente los ojos.
tomó una respiración profunda y activó lo que él denomina su pausa táctica, un instante de silencio que, aunque imperceptible para la mayoría, representa el momento clave en el que su cerebro comienza a procesar la decisión con el máximo nivel de control racional. El desafío era monumental. Debía decidir, bajo una presión extrema, con vidas en juego, información incompleta y la amenaza latente de que cualquier error sería irreparable. Sin embargo, para Harfuch, ese era precisamente el escenario para el cual había entrenado incansablemente durante años. En ese instante, mientras la lluvia seguía golpeando los ventanales y sus subordinados lo observaban en absoluto silencio, comenzó a tomar forma una de las decisiones más críticas de su carrera. En ese momento de aparente quietud, se activaron en 1900 el cerebro de Harfuch, los mecanismos más sofisticados de regulación emocional. Sabía que la neurociencia aplicada a la toma de decisiones es clave en operaciones de alto riesgo. Mientras la mayoría de las personas, bajo semejante presión, caerían en decisiones impulsivas, dominadas por el circuito límbico y la descarga de cortisol, él había entrenado su sistema nervioso para que la corteza prefrontal tomara el control, incluso en medio de la inminente violencia. El primer componente de su protocolo se activó automáticamente, el automonitoreo fisiológico. A través de un discreto sensor en su muñeca izquierda, Harfuch tenía en todo momento acceso a sus constantes vitales: frecuencia cardíaca, nivel de oxigenación y variabilidad de la frecuencia cardíaca. Estos datos, transmitidos en tiempo real a su dispositivo personal, le permitían detectar cualquier signo de sobreactivación fisiológica que pudiera nublar su juicio. Mientras observaba las pantallas, notó que su ritmo cardíaco estaba en 82 pulsaciones por minuto, dentro de su rango óptimo de decisión táctica. Sin embargo, también detectó una leve disminución en la variabilidad cardíaca, una señal de que su cuerpo estaba comenzando a entrar en estado de alerta máxima. De inmediato, ejecutó la segunda parte de su protocolo, la micropausa decisional, una técnica aprendida durante su formación en el Centro de Entrenamiento en Neurociencia Táctica de Israel. Esta técnica consiste en realizar una pausa consciente de entre 5 y 8 segundos antes de emitir cualquier orden definitiva. Durante esos breves instantes, Harfuch cerró parcialmente los ojos, inhaló profundamente por la nariz y exhaló lentamente por la boca. Este sencillo gesto tiene un efecto directo sobre el sistema nervioso autónomo. Reduce la activación simpática y favorece la respuesta parasimpática, restaurando el control racional y bloqueando la impulsividad. Mientras realizaba la micropausa, mentalmente revisó los parámetros críticos de la operación: número de efectivos desplegados, rutas de escape, posibilidad de daño colateral y escenarios de contingencia. También proyectó las posibles consecuencias de una entrada inmediata frente a la opción de esperar. Este ejercicio de modelado predictivo, aunque realizado en segundos, es fundamental para evitar errores fatales. En ese instante, el software de inteligencia artificial táctica, desarrollado en colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia, actualizó sus estimaciones. Existía un 68% de probabilidad de que los sospechosos estuvieran armados y un 54% de que hubiera al menos un civil en el lugar. Estos datos reforzaban la necesidad de proceder con extrema cautela. Harfuch sabía que decidir basado en la intuición o en la presión del momento sería un error imperdonable. El dilema era evidente. Si ordenaba el asalto inmediato, corría el riesgo de enfrentarse a un tiroteo en una zona residencial, con potenciales víctimas civiles y repercusiones mediáticas adversas. Si, por el contrario, decidía esperar más información, podía perder la única oportunidad de capturar a un objetivo de alto valor. La presión de sus subordinados también era un factor. Algunos, ansiosos y con la adrenalina a flor de piel, esperaban la orden de irrumpir.
Harfuch, consciente de estas presiones externas, mantuvo la calma. Sabía que en este tipo de situaciones es común que los equipos operativos, guiados por el estrés y el deseo de cumplir la misión, presionen por decisiones rápidas. Sin embargo, parte de su liderazgo radica precisamente en contener esas ansiedades y evitar que contaminen el proceso de decisión. Por eso, durante la micropausa, recordó uno de los principios fundamentales de su protocolo: decidir desde la ciencia, no desde la emoción. La atmósfera en la sala seguía siendo densa. Cada segundo que pasaba parecía prolongar la tensión al máximo. El comandante del grupo táctico, con el auricular en la mano, estaba listo para transmitir la orden final a las cientos unidades desplegadas. Sin embargo, se mantuvo en silencio, respetando el proceso deliberativo de Harfuch. Esa cultura organizacional, donde la pausa es entendida como parte esencial de la decisión, es también uno de los logros de su liderazgo. En paralelo, Harfuch analizaba otro elemento clave: el contexto mediático. Sabía que cualquier operación en la Ciudad de México, especialmente en zonas densamente pobladas, es monitoreada por medios de comunicación y que cualquier error podría erosionar la legitimidad institucional. Por ello, el análisis de riesgos debía incluir no solo la dimensión táctica y humana, sino también la política y comunicacional. En su mente, Harfuch repasó casos anteriores en los que decisiones apresuradas derivaron en tragedias que luego se convirtieron en crisis institucionales. Recordaba especialmente un operativo en 2018, cuando una irrupción precipitada provocó la muerte de 2 civiles inocentes. Desde entonces, había jurado no repetir ese patrón. Aquella experiencia fue un punto de inflexión en su carrera y marcó el inicio de su interés por la neurociencia aplicada al mando policial. Finalmente, la tercera parte de su protocolo se desplegó: el modelado predictivo en tiempo real. Gracias al sistema de inteligencia artificial, podía visualizar en las pantallas diversos escenarios probabilísticos, desde una irrupción exitosa sin bajas hasta una emboscada con múltiples heridos o un tiroteo prolongado en plena vía pública. Cada escenario venía acompañado de porcentajes de probabilidad y riesgos asociados. Mientras observaba los escenarios, Harfuch ponderó uno en particular: el que preveía que los sospechosos intentarían escapar por la azotea si detectaban movimientos sospechosos. El sistema estimaba un 43% de probabilidad de que esto ocurriera. Esta posibilidad inclinó la balanza en favor de una decisión: reforzar discretamente las posiciones de vigilancia en los accesos superiores del edificio y retrasar el asalto hasta confirmar la ausencia de civiles. Sin levantar la voz, Harfuch dio las primeras instrucciones: redoblen la vigilancia en los techos. Esperamos confirmación térmica. Su tono era firme, pero tranquilo. La decisión estaba tomada. No habría asalto inmediato. La prioridad era evitar víctimas inocentes, incluso si ello significaba perder la oportunidad de capturar al objetivo en ese momento. La operación, por tanto, entraba en una nueva fase: la espera estratégica. Esta decisión, aparentemente sencilla, es en realidad el resultado de un proceso neurocientífico complejo que implica la gestión consciente de las emociones, el uso de herramientas tecnológicas avanzadas y una ética de liderazgo que prioriza la vida humana sobre la gloria operativa. Para Harfuch, esta forma de decidir no es una elección ocasional, sino una disciplina cotidiana. Durante los minutos siguientes, la sala de crisis se mantuvo en un silencio operativo. Cada miembro del equipo seguía con atención sus respectivas funciones, pero todos sabían que el centro de gravedad de la operación seguía siendo Harfuch. Él permanecía de pie, con la mirada fija en las pantallas, monitoreando los datos en tiempo real y procesando cada nueva variable con la misma meticulosidad de un cirujano en pleno procedimiento. Fisiológicamente, su cuerpo había regresado a un estado de homeostasis. La respiración controlada durante la micropausa había reducido los niveles de cortisol
y estabilizado su frecuencia cardíaca en 76 pulsaciones por minuto. Esta estabilidad era clave para mantener la claridad mental necesaria en una situación donde cualquier detalle podría alterar el resultado de la operación. Su mano izquierda sostenía un pequeño control táctil desde el cual ajustaba las vistas en las pantallas, mientras su mano derecha descansaba relajada a la altura de la cintura. De forma simultánea, sus subordinados reforzaban las posiciones en la azotea y ajustaban las cámaras térmicas para mejorar la resolución de los sensores. Harfuch seguía recibiendo reportes constantes a través de un auricular casi imperceptible en su oído derecho. Cada dato que recibía era integrado a su análisis mental mediante un proceso que había perfeccionado durante años: el ensamblaje cognitivo bajo presión, una habilidad que consiste en organizar múltiples flujos de información en tiempo real, sin perder la capacidad de razonar de manera estratégica. Uno de los oficiales de inteligencia le informó que se había detectado movimiento en el segundo piso del inmueble. Las cámaras térmicas mostraban dos siluetas en desplazamiento. La inteligencia no podía confirmar si se trataba de los sospechosos o de civiles. Este nuevo dato añadía una capa más de complejidad a la decisión. Cualquier asalto en ese momento implicaba un riesgo inaceptable de daño colateral. Harfuch asintió en silencio, consciente de que la presión seguía aumentando. El tiempo se volvía un factor crítico. Cada minuto que pasaba elevaba la posibilidad de que los sospechosos detectaran la vigilancia y planearan una fuga, o, peor aún, una emboscada contra los equipos en el perímetro. Sin embargo, Harfuch sabía que en la lógica táctica de las operaciones urbanas, la paciencia estratégica suele ser más efectiva que la velocidad impulsiva. En su mente, recordaba una máxima que había aprendido de sus instructores en Israel: el tiempo es un arma, úsala a tu favor. Mientras tanto, su cerebro seguía operando bajo los principios de la regulación neurocientífica. El sistema de biofeedback le confirmaba que sus niveles fisiológicos se mantenían estables. La tecnología, sin embargo, no sustituía la parte más importante de su protocolo: la autoobservación consciente. Harfuch estaba atento no solo a las señales externas de la operación, sino también a sus propios pensamientos y emociones, asegurándose de que ninguna impulsividad contaminara su proceso decisional. De pronto, una nueva alerta llegó desde el dron que sobrevolaba discretamente la zona. Un vehículo sospechoso se había estacionado a 2 cuadras del edificio, con 3 individuos en actitud vigilante. La posibilidad de que se tratara de un equipo de apoyo de los sospechosos aumentaba el riesgo de un contraataque o una fuga coordinada. Harfuch solicitó de inmediato la identificación del vehículo mediante reconocimiento de placas y al mismo tiempo ordenó reforzar los accesos en el perímetro. Este nuevo elemento reconfiguraba el escenario. El sistema de inteligencia artificial actualizó sus proyecciones. Ahora existía un 75% de probabilidad de que los sospechosos intentaran movilizarse en los próximos 20 minutos. Frente a este dato, el margen para seguir esperando se reducía drásticamente. La tensión en la sala se hizo palpable, pero Harfuch mantuvo la misma expresión serena de siempre, procesando la situación como un complejo problema matemático. La opción de un asalto controlado comenzaba a ganar peso en su análisis. Sin embargo, antes de tomar cualquier decisión definitiva, Harfuch realizó nuevamente una micropausa táctica. Cerró brevemente los ojos, inhaló profundamente y, durante ese respiro, evaluó internamente su estado emocional. No sentía miedo, tampoco ansiedad. Lo que predominaba era una concentración absoluta, una especie de estado de flujo operativo que solo alcanzaba después de años de entrenamiento sistemático. Al abrir los ojos, solicitó el último reporte térmico. En la planta baja no se detectaban movimientos. En el segundo piso seguían las 2 siluetas estáticas y en la azotea no había presencia humana. La situación parecía estabilizada, pero el vehículo sospechoso
representaba una amenaza latente. Harfuch ordenó entonces la activación de un segundo dron, esta vez con capacidad de visión nocturna mejorada, para obtener una perspectiva más precisa de los alrededores. Mientras el equipo desplegaba el dron adicional, Harfuch aprovechó para comunicarse brevemente con el comandante del grupo táctico en el terreno. Su tono, como siempre, fue sereno y claro. Mantengan posiciones. No actúen sin mi señal. La prioridad sigue siendo evitar daños colaterales. Esta instrucción, aparentemente simple, es en realidad el reflejo de un liderazgo basado en el control emocional y la claridad estratégica, atributos que sus subordinados reconocen como distintivos. Los minutos siguientes transcurrieron en una tensa espera. El nuevo dron sobrevoló la zona y confirmó que el vehículo sospechoso no se había movido. Sin embargo, a través de la visión térmica se detectó que al menos uno de los individuos en su interior portaba un arma larga. Esto elevó el nivel de amenaza a una categoría crítica. Harfuch sabía que postergar aún más la intervención podía comprometer la seguridad de sus elementos. A pesar de la urgencia, no permitió que la presión dictara la decisión. En cambio, solicitó al sistema de inteligencia que modelara un nuevo escenario, una intervención simultánea en el inmueble y la neutralización del vehículo sospechoso. El modelo arrojó una probabilidad del 62% de éxito con riesgo bajo para los operativos, siempre y cuando se ejecutara con una estricta sincronización. Harfuch analizó el modelo con detenimiento, ponderando cada variable. La decisión estaba a punto de tomarse, pero antes, como parte final de su protocolo, realizó una evaluación ética. Sabía que toda operación implica un riesgo inherente, pero también que su responsabilidad es minimizarlo al máximo. Recordó las palabras de un mentor: un líder táctico no mide su éxito en detenciones, sino en vidas preservadas. Con esa premisa en mente, tomó finalmente la determinación. Con voz firme, emitió la orden: ejecuten operación simultánea, equipo Alfa, inmueble, equipo Bravo, vehículo, máxima coordinación y prioridad 0 en bajas civiles. El comandante del grupo táctico respondió inmediatamente: recibido. La sala de crisis entró en modo operativo, cada miembro activando los protocolos previamente ensayados. Harfuch, por su parte, mantuvo la misma serenidad, monitoreando cada segundo de la operación desde las pantallas. Los primeros movimientos fueron captados por las cámaras. El equipo Alfa se aproximó al inmueble con precisión quirúrgica, mientras el equipo Bravo se dirigía al vehículo sospechoso. Harfuch observaba en silencio, atento a cualquier desviación del plan. Sabía que, a partir de ese momento, ya no podía intervenir directamente. Su trabajo estaba hecho. Había decidido, y ahora la ejecución dependía de la preparación y disciplina de sus subordinados. En cuestión de segundos, el equipo Bravo interceptó el vehículo, reduciendo a los ocupantes sin necesidad de disparos. Simultáneamente, el equipo Alfa irrumpió en el inmueble, encontrando a los sospechosos en el segundo piso. Se produjo un breve intercambio de disparos, pero gracias a la precisión del operativo y al factor sorpresa, los sujetos fueron neutralizados sin que se registraran bajas entre los agentes ni daños colaterales. Desde la sala de crisis, Harfuch observó cómo las cámaras mostraban la evacuación ordenada del inmueble y la inmovilización de los detenidos. Su expresión se mantuvo inmutable, aunque en su interior experimentaba una sensación de satisfacción silenciosa. El operativo había sido exitoso, y lo más importante, sin víctimas inocentes. La decisión tomada había demostrado, una vez más, la eficacia de su protocolo neurocientífico. Tras verificar que la zona estaba asegurada y que los equipos regresaban a la base, Harfuch se permitió por primera vez en toda la mañana relajarse ligeramente. Soltó una exhalación larga y se retiró el auricular, mientras sus subordinados comenzaban a desmontar el centro de comando. Sabía que, aunque la operación había concluido, la reflexión sobre el proceso de decisión apenas comenzaba.
Cuando la operación finalizó oficialmente y los informes comenzaron a consolidarse, Harfuch permaneció en la sala de crisis, solo, repasando mentalmente cada una de las decisiones que había tomado en las últimas horas. Para él, cada operativo exitoso no era solo una victoria táctica, sino una oportunidad para evaluar y perfeccionar su protocolo de toma de decisiones, con la precisión de quien entiende que en este tipo de contextos no hay margen para la complacencia. Mientras el equipo de inteligencia elaboraba el reporte final, Harfuch solicitó que se descargaran todos los datos de la operación, registros de las constantes fisiológicas que monitoreó durante el operativo, análisis de las decisiones en función de los modelos predictivos y grabaciones de las comunicaciones. Estos elementos no solo le permitían documentar la operación, sino también retroalimentar su entrenamiento personal y el de sus subordinados. A través de estos análisis postoperativos, Harfuch identificaba patrones, fortalezas y áreas de mejora. Esta práctica, inspirada en modelos militares de países como Israel y Estados Unidos, refleja su convicción de que el liderazgo táctico no debe basarse en la improvisación ni en la mera experiencia empírica, sino en la aplicación sistemática de ciencia, tecnología y autoconciencia en cada intervención. La neurociencia, para Harfuch, no es una moda ni una herramienta teórica. Es el núcleo de su estilo de liderazgo. Por ello, cada decisión tomada es evaluada no solo en términos de resultados visibles, como detenciones o decomisos, sino también en función de los indicadores neurofisiológicos que reflejan su capacidad de mantener el control emocional y cognitivo en condiciones extremas. Días después del operativo, en una sesión privada con su equipo más cercano, Harfuch compartió sus reflexiones sobre la intervención. Habló sobre cómo la micropausa táctica fue determinante para evitar una decisión precipitada y cómo el modelado predictivo contribuyó a reducir significativamente los riesgos operativos. Estos encuentros, denominados por él como laboratorios de decisión, se han convertido en una práctica habitual en su liderazgo. El impacto de este enfoque va más allá de las operaciones que lidera directamente. Bajo su dirección, más de 60 oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han sido formados en técnicas de regulación emocional y toma de decisiones basada en neurociencia. Esta transformación institucional ha contribuido a reducir en un 45% las bajas colaterales en operativos y a incrementar en un 52% la tasa de detenciones sin enfrentamiento armado. Además, el protocolo de Harfuch es ahora objeto de estudio en más de 100 academias policiales de América Latina y Europa, donde se lo presenta como un modelo de cómo la ciencia puede transformar la forma en que las fuerzas de seguridad enfrentan el crimen organizado en entornos urbanos complejos. Esta proyección internacional consolida su figura como un referente en la intersección entre táctica policial y neurociencia. Pero, más allá del reconocimiento profesional, lo que distingue a Harfuch es su convicción personal de que el poder de decidir correctamente bajo presión no es un don innato, sino una habilidad que se entrena, se perfecciona y se somete a evaluación constante. Esta creencia es la que lo impulsa a seguir explorando nuevos desarrollos en neurociencia y tecnología aplicada al liderazgo policial. Contrario a la imagen que muchos podrían tener de él como un comandante frío o temerario, quienes lo conocen de cerca destacan su profunda humanidad y su compromiso ético. En varias ocasiones ha manifestado que su prioridad no es la espectacularidad de los operativos, sino la preservación de vidas humanas, tanto de sus agentes como de los civiles involucrados, e incluso de los propios criminales, cuando es posible evitar un enfrentamiento. En este sentido, su célebre frase, "La valentía sin ciencia es temeridad", resume la filosofía que guía cada una de sus decisiones. Para Harfuch, la verdadera fortaleza de un líder no se mide por la rapidez con la que puede ordenar un asalto, sino por la capacidad de detenerse, respirar, analizar y decidir desde la razón.
incluso cuando todo alrededor parece exigir una reacción inmediata y visceral. Este enfoque también ha generado un cambio cultural dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde cada vez más mandos medios y altos adoptan prácticas de automonitoreo fisiológico y modelado predictivo en sus decisiones operativas. La cultura de la pausa táctica y la decisión científica se está convirtiendo en un nuevo estándar en las fuerzas de seguridad de la Ciudad de México. Sin embargo, Harfuch es consciente de que la perfección en la toma de decisiones es un ideal inalcanzable y que cada operativo representa un nuevo desafío, con variables imprevisibles y riesgos inherentes. Por eso, mantiene su compromiso de seguir actualizando y refinando su protocolo, incorporando los últimos avances en neurociencia, inteligencia artificial y entrenamiento táctico. Hoy, cuando se le pregunta por qué nunca titubea en sus decisiones, Harfuch responde con la misma serenidad con la que dirige sus operativos. Porque antes de decidir, detengo mi biología, activo mi cerebro racional y confío en la ciencia. Esta respuesta, lejos de ser una declaración de autoconfianza, es la síntesis de un método meticuloso que ha salvado vidas y desarticulado estructuras criminales sin replicar su brutalidad. Así, la imagen de Harfuch como un líder que nunca titubea deja de ser un mito o una construcción mediática y se revela como el resultado de una disciplina rigurosa, fundamentada en la ciencia y en una ética de la responsabilidad. Un líder que ha demostrado que, incluso en medio del caos y la violencia, es posible decidir con calma, precisión y humanidad. El legado de este enfoque trasciende su figura personal y plantea una pregunta de fondo para las fuerzas de seguridad en todo el mundo. ¿Cómo podemos entrenar a nuestros líderes para que decidan mejor bajo presión extrema? La respuesta, como ha demostrado Harfuch, no está en la fuerza bruta ni en la improvisación, sino en la convergencia entre la neurociencia, la tecnología y la ética profesional. Por eso, cuando alguien pregunta ¿por qué Harfuch nunca titubea?, la respuesta es tan clara como contundente, porque antes de apretar un gatillo o lanzar una orden, aprieta el freno de su propia biología, activa la ciencia y entonces decide. Esta es la clave que ha definido su carrera, transformado su institución y salvado incontables vidas en una de las batallas más complejas de nuestro tiempo.